debate intenso sobre nuestros muertos, votando como electores activos en las pasadas elecciones del 2016 y el 2020, y con un gran signo de interrogación de si la Comisión Electoral logrará depurar las listas para evitar fraude en las próximas elecciones. De hecho, me acompañan aquí las protagonistas de una investigación que ha causado un gran revuelo del Centro de Periodismo Investigativo, Wilma Maldonado Arregoitía, periodista del centro precisamente del CPI, así como Omaya Sosa Pascual. Bienvenidas ambas. Gracias. Han causado un gran revuelo porque algo que siempre se ha dicho como una especie de leyenda urbana de que hay fraude o fraude con los muertos. Ustedes han planteado un esquema. Eso es lo que debo entender. Se parte de que sí hay fraude, de que hay electores activos votando supuestamente cuando deberían estar en su sepultura. Omaya, Wilma, ¿cuál de las dos me dices? Así es, encontramos un patrón, o sea, y no sale de los mismos datos de la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando nos plantean son las fuentes fiables, bueno, las fuentes son ellos mismos. Se busca en el registro con los números, el acceso que tuvimos al registro electoral, que no nos los han entregado en ningún momento, pese a que lo hemos pedido. Pudimos conseguir ese acceso y pudimos, con ayuda de expertos en demografía y estadísticas, tenemos aquí cruzar esos datos. Esta tarjeta electoral, esta es de una familia de Morici Castillo. Correcto, esa es la abuelita de una persona que logramos entrevistar, quien aparece votando en el 2016, pero falleció en el 2011. Esto ya no son datos, esto es una persona diciéndonos, ¿verdad? Y buscamos y corroboramos, efectivamente aparece en el registro de la Comisión Estatal de Elecciones, votando en el 2016. Muere en el 2011 y en el 2016 y el 20 aparece votando. Ella en 2016 aparece votando. Y también tengo entendido que hay un caso de don Florencio, Wilma. Sí, es su esposo, él vive en la República Dominicana, hace años que se mudó allí, pero aparece votando en las elecciones del 2020, lo que tampoco es posible. Esa es la pareja. Bien. ¿Cómo ustedes se enteran de este caso? ¿Cómo llegan ustedes? Nosotros empezamos a hacer llamadas porque teníamos todo el esquema numéricamente organizado, ¿verdad? Y se veía claramente. Nosotros quedamos traumatizadas. Llevamos semanas sin dormir con esto porque no lo podemos creer. O sea, encontramos personas que nacieron en 1828 que aparecen votando en el 2020. 174 años votando en las elecciones del 2020. Sí, y esa es la plataforma de la CE. Han tratado de hacer ver como que si estos son casos aislados, algunas cosas de data entry. No, señores, aquí son miles los casos y solamente pudimos cruzar lo que es la mortalidad del 2015 al 2020. Esta gráfica, ¿qué nos explica, Wilma? Si nos puede explicar. Bueno, esta gráfica, aquí estamos viendo, nosotros hicimos, ¿verdad? Comparamos la base de funciones del registro demográfico con la base, ¿verdad?, que teníamos o la que tuvimos acceso de la Comisión Estatal de Elecciones, y lo que nos va reflejando es los fallecidos entre 2015 y 2022, ¿verdad?, por año, los que aparecen, los datos de la sede entre activos e inactivos. Tengo entendido, déjame ver si la logro encontrar, pero ustedes señalan que en las elecciones del 2015 al 2020 habían 5.872 electores activos. Y la palabra activo tiene una connotación muy importante. Activo electores difuntos que aparecen como activos, porque logramos corroborar los datos que aparecen en el registro, cruzarlos con los datos de registro demográfico de defunción. Fecha de nacimiento, 2 apellidos, eso no es un error ortográfico. Y un elector activo es que ejerció su voto. O en el 2020 o en el 2016, esa es la definición. No pueden inactivar a un elector que haya votado en 2 periodos, ¿no? Así que 2016 y 2026 los mantienen activos. ¿Y esto qué es? Esto es bien interesante porque esto nos demuestra, si ustedes ven, hay un patrón como que todos los años dejan la misma cantidad de muertos en el registro electoral. Todos los años los dejan. O sea, en la línea gris, acá, es la cantidad de muertos anuales que hay en Puerto Rico cada año, hasta acá arriba. La parte gris. Exacto. Estos de alguna forma los sacan. Pero todos estos los dejan. Es como una especie de sedimento que queda elección tras elección, año tras año. Y nosotros no creemos en las casualidades. Cuando hay un patrón, ¿verdad? Pues alguien está sacando a unos, dejando a otros. ¿Con qué criterio? Pues no sabemos.
Lo que me llama la atención, ¿verdad? Porque esto añade, ¿verdad?, injuria de algún modo a la memoria de nuestros muertos, que se utilice para cometer fraude. Quisiera saber, porque ha habido familiares que tratan de sacar a sus parientes ya fallecidos como un acto de responsabilidad de sacarlos de las listas electorales y que se le hace muy cuesta arriba. Eso entendemos que es muy cuesta arriba. Y nos ha llegado, de hecho, información precisamente hoy de esos casos. Y hoy mismo yo escuchaba incluso a una comisionada señalando que incluso si tú vas allí con los papeles de defunción, si no te ha llegado todavía el registro demográfico que esté esa electora, pues aunque tú lleves todos los documentos, no la van a sacar. Bueno, Tienen que seguir con el proceso burocrático. Voy a pedirle al compañero Leo Aldrich que nos acompañe aquí, porque quiero, ¿verdad? Esto, no sé si tú, como obviamente el hombre aquí en términos de las leyes, ¿no? ¿Qué te parece esto? El que continuamente y luego al final se vacía lista, porque obviamente... Eso, ahí es donde quería ir, porque todo esto comienza por fuentes, ¿verdad? Y fuentes del propio PNP, del propio Partido Popular, que conocen el proceso y que nos empiezan a decir, estas son las distintas modalidades. Los muertos son unos, pero también describimos ahí los encamados que caminan con médicos atados a la política, al Fondo del Seguro de Estado. ¿Enfermos que caminan? Encamados que caminan. Encamados que caminan. Sí, que había... Muertos que votan. Exactamente, los hospicios, los asilos, por ejemplo, el voto ausente, que es otro peligro que hay. Así que en la historia los vamos detallando. Lo de los muertos es lo que más ha llamado la atención. Claro. Pero hay muchas modalidades. Yo quería hacerle dos preguntas. Número uno, ¿qué les dijeron en la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos, verdad? Porque ustedes hicieron ese ejercicio. Y número dos, estamos a 5 semanas aproximadamente para las elecciones. ¿Se puede hacer algo? Yo creo que ustedes iniciaron ese ejercicio. Bueno, ¿se puede depurar a estas alturas? Yo creo que esa debe ser la exigencia que de todo, ¿verdad? Lo que tiene que hacer la comisión es su deber ministerial. Presentar una base de datos, presentar un registro electoral lo más depurado posible. Pero en la historia de ustedes, un poco la reacción es como que, pues, es que es así y siempre ha sido así. No, hombre, en 3 días nosotros con ayuda de expertos en demografía hicimos lo que hicimos. Pero lo que yo con unos expertos en demografía y estadística, ellos cruzan la base de mortalidad con la base y sin pagarle a nadie para ustedes. Afuera todo el mundo. Y sin pagarle a nadie ustedes. O sea, ellos podrían contratar a alguien que lo haría. Pues ellos tienen recursos, ellos tienen el registro. Pero la propia presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones reconoce como atraso de un año, unos 16 solamente del 2023. 16. En entrevista nos dijo a nosotras que el problema solamente se limitaba al 2023, a un atraso. Le preguntamos directamente, usted nos está diciendo que no hay muertos de hace 5 años, de 10 años, de 30 años, de 40 años, y nos dijo que no los deberían haber. Bueno, pues los que has proyectado, las fotos están ahí, los seres humanos están ahí, las familiares están querellándose. Son seres humanos, ¿verdad?, que existieron y estuvieron aquí compartiendo con su familia. Ahora, pregunto, ¿por qué no hay una conexión entre el registro demográfico y la Comisión Estatal de Elecciones? Bueno, lo que ha dicho la comisión, ¿verdad?, es que ha habido un problema también con el Poder Judicial. Los jueces locales, de las comisiones locales, son las que se supone que reúnan a esas comisiones y empiecen a trabajar esa depuración final, ¿no? Es quien finalmente excluye a un elector, ¿no? Si hay que excluirlo. Y que esas reuniones no las estaban haciendo. Ahora, ya en pleno año electoral, están trabajando con eso. Y por otra parte, que en un momento la base o la plataforma del registro demográfico cambió y no se comunicaba con la comisión y eso le generó. Yo creo que ese es el paso número uno, claro, porque las defunciones son lo que viabiliza. A los mismos familiares que quieren dar de baja, ¿verdad?, a sus familiares, les obligan a llevar el acta de defunción y el número electoral de esa persona. Si no, no los dan de baja, aunque les juren que está... Pero nosotros entendemos que son excusas verdaderamente. Todos los expertos con los que hemos hablado en estadísticas nos dicen que esto es algo bastante sencillo. De hecho, nosotros lo hicimos en varios días y realmente el trabajo no es de ahora. Porque no se hizo hace 5 años, hace 10 años, hace 30 años. Y hay procesos es que no de recusaciones. se hace. Y hay procesos de recusaciones de gente que sí son electores que votan y los recusan. Sin embargo, esto no. Una pregunta mórbida pero práctica. ¿Los muertos van a votar en estas elecciones? Bueno, no van físicamente, que es un poco como han tratado de burlarse los que no quieren que se les fiscalice, ¿verdad? Sí, no, pero es que no son ellos que se van de la tumba a votar, es que los tienen en lista, saben que los muertos no se quejan.
Vamos. Los muertos no se van a querellar y cogen y vacían las Maya, listas el día del Wilma evento. y Leo, vamos a escuchar lo que dicen los comisionados electorales tanto de Victoria Ciudadana como del Partido Nuevo Progresista. Escuchemos. ¿Cómo le damos esa confiabilidad al elector? Mira, la realidad es que la Comisión Estatal de Elecciones lleva a cabo un escrutinio con relación a excluir la gran cantidad de las personas fallecidas. En el 2020 hubo aproximadamente como 60.000 personas fallecidas que estuvieron en las listas electorales. En esta hay aproximadamente casi 16.000. Yo creo que a la larga va a estar en aproximadamente como 21.000 personas fallecidas. No se ha podido depurar toda esta lista. Sí, nosotros en julio precisamente tuvimos que acudir al tribunal para buscar información de las listas de fallecidos de la propia Comisión Estatal de Elecciones, porque el Partido No Progresista se opuso a que nos entregaran las listas a nosotros como comisionados precisamente para hacer este tipo de ejercicio. Nosotros nos parece que es un poco irresponsable decir cuántos fallecidos hay en el registro, porque la realidad es que no se sabe. ¿Cómo que no se sabe? Y es uno de los problemas que hemos tenido con esta Comisión Estatal de Elecciones, con quienes las dirigen, que a veces conseguir información es complicado. Si ellos dicen o alegan, ¿verdad?, que hay un fraude específicamente, ahí hay una papeleta federal. ¿Por qué no refieren esto al gobierno federal con la evidencia que van a tener? O sea, que esto lo puede investigar el gobierno federal. Claro que esto sí, fue... hay una papeleta federal ahí, tiene jurisdicción el gobierno federal con relación a eso. Y el FBI refieran el asunto allá para que lo investiguen. En estas elecciones exista menos personas muertas en ese registro electoral, bueno, que se depure. Pero se depuró con el sistema de PRITS, que ha ayudado un poco, pero con todo y eso... Ha ayudado, pero no lo ha resuelto en su totalidad. Sí. Todavía se alega que hay aproximadamente 16.000. 16.000 fallecidos que pudiesen votar el día de las elecciones. Se supone que no. Se supone que no, pero que no es esa. sí, Puede aparecer uno y puede aparecer dos, puede aparecer tres de personas que se pasen de listo en este sentido, pero ningún partido tiene una agenda de llevar a una elección una persona que ha fallecido. Bueno, aquí hay una controversia sobre la cifra real. Dice la comisión, la presidenta, y dice el comisionado electoral del PNP que son entre 14 a 16.000 los electores que ya están difuntos y que están activos y que hay que depurar. ¿Ustedes dicen que cuánto? No, ellos dicen que son 16.000 que hay que depurar porque fue lo que nos dijo Jessica Padilla del 2023. No quiere decir que están activos, hay que ver si están activos. Eso es lo que han dicho. Nosotros encontramos 900.000 electores fallecidos en el registro electoral que tiene 5 millones de entradas. Pero 900.000 electores, porque electores, no están, hay activos, hay inactivos y hay muchos que están excluidos, pero sigue su información personal ahí. La gráfica que tú pusiste ahorita, que mostraba por qué algunos los mantienen y otros no, es lo que no entendemos. Porque sacan a algunos del registro electoral y a otros los dejan ahí excluidos. Pero sí vimos que están reviviendo personas que nacieron en 1850, que de repente los reactivan. Y aparecen como reactivados. Leo, oigo al comisionado electoral del PNP y habla de por qué no se lleva una querella a la jurisdicción federal. Lo deja y descansa sobre los periodistas que lleven querella. Claro, esa es la típica salida, ¿verdad? Para decir, pues si tanto interés tienen, llévenlo a las autoridades, pero lo que está haciendo el Centro de Periodismo Investigativo es trayendo a relucir esta situación, presentándoselo a la agencia del Estado Libre Asociado con pericia y autoridad sobre el asunto, que es el que administra y gobierna las elecciones, que es la Comisión Estatal de Elecciones. Creo que, como usando el término que usaban las compañeras anteriormente, es el deber ministerial de esta agencia, de esta Comisión Estatal de Elecciones, darle confianza, olvídense de la cosa técnica, darle confianza y confiabilidad a los puertorriqueños en el proceso que se aproxima. Claro. Bueno, pues gracias, Wilma. Gracias a ustedes.